Escribe tu propia novela, episodio número 13. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos cómo hacer realidad nuestra novela, desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Y no nos vale cualquier historia, nos interesan especialmente las historias que nos inspiran a hacer un mundo mejor. Para más información visita el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y hoy vamos a hablar sobre la corrección ortotipográfica. Bueno, lo primero de todo, decir que estos episodios, intento que sean lo más regulares posible. Mm, Por desgracia, pues hay veces que no consigo que sea la frecuencia que me gustaría, pero bueno, de todos modos, aquí seguimos adelante. Hoy vamos a hablar de la corrección ortotipográfica y a ver qué es esto de la corrección ortotipográfica y cuál es la utilidad que tiene. La corrección ortotipográfica consigue que nuestro texto tenga el formato em, que, que, digamos, espera una editorial cuando lo enviamos a publicar. Eh, Conseguimos con eso que tenga corrección ortográfica y corrección tipográfica. La ortografía es algo que menos hemos estudiado en el colegio. Mm, Digo, pues a lo mejor hace más o menos tiempo, o quizá con más o menos profundidad, pero em, es importante que tengamos en cuenta que en la escritura de una novela, en la publicación de una novela, la corrección ortográfica es muy importante. Y es muy habitual que las editoriales, igualmente a los concursos y demás, tengan como criterio para excluir, para filtrar, digamos, el material que, que pueden publicar, el material que no está listo para publicar, la corrección ortográfica. Es decir, si partimos de una novela, un cuento o lo que sea, historia que tengamos que queramos publicar, que tenga errores ortográficos, nuestras posibilidades de publicar con una editorial o en un concurso son prácticamente nulas, ¿vale? O sea, eso lo tengamos muy en cuenta. Y la corrección ortográfica no es em, una parte muy divertida de la edición y de la publicación de la historia. En otros episodios hemos hablado de la creación, de los personajes y demás. Em, la corrección ortotipográfica, efectivamente, pues no es tan divertida, a mí por lo menos no me lo parece, pero es necesaria. Mm, lo que decía antes, si no partimos de la corrección ortográfica, pues es muy fácil es prácticamente imposible que nos vayan a elegir. Y a lo mejor estás pensando, bueno, pero si yo no quiero publicar en una editorial tradicional, lo que quiero es autopublicar, entonces tampoco es tan importante. Pero la corrección ortográfica y la corrección tipográfica que veremos dentro de un momento, digamos que también dan una impresión profesional o menos profesional al lector que se acerca a lo que tengamos publicado. Si publicamos un libro en Amazon autopublicado o de otra cualquier manera que tengamos autopublicado, el lector enseguida, aunque no conozca o no esté, digamos, pendiente de las errores ortográficos o tipográficos, le suena como que un libro es más profesional o menos profesional. Y esto muchas veces depende de esto, de estos factores, de que esté correcto, el libro esté correcto, esté preparado para publicar. En este sentido, ¿vale? ¿Qué es lo que,
¿Qué es lo que me he encontrado yo cuando he ido a hacer corrección ortotipográfica? Mm, lo primero, lo que os decía hace un momento, todas las páginas que encuentres sobre publicación, sobre autoedición, autopublicación y demás, van a hablar de la corrección ortotipográfica. Pero cuando yo me he puesto a buscar cuáles son los elementos de la corrección ortotipográfica, he encontrado muy poca información. Y bueno, creo que el motivo de esto principalmente es porque hay gente que se gana la vida con la corrección ortotipográfica. Entonces, cuando tú buscas corrección ortotipográfica en Internet, te van a aparecer anuncios de profesionales que te ofrecen sus servicios para corregir tu texto. Como he comentado también en alguna otra ocasión, si tienes el dinero para gastarte en esto, yo creo que es una muy buena inversión. No creo que sea un coste muy alto, ¿vale? Entonces, si, digamos, te lo planteas esto como algo medianamente serio y quieres gastarte el dinero, pues creo que es una buena inversión. Ahora bien, yo estoy partiendo del punto de vista digamos, autodidacta y de una persona que quiere hacerlo todo por su cuenta, ¿vale? Y ahorrar no, no, sin gastar mucho dinero. Vale, pues entonces no nos queda más remedio que aprender a hacer la corrección ortotipográfica por nuestra cuenta. A eso me he lanzado yo. Y como digo, no es fácil encontrar información. He encontrado dos recursos que a mí me han ayudado mucho y que os comparto en las notas de este episodio. Los vais a encontrar en mi blog. Escribe tu propia novela.wordpress.com en las notas de este episodio número 13. Vale, y son un vídeo de YouTube de un canal que se llama Seattle Escribe, en el que hay una persona que explica muy detalladamente los pasos de la corrección ortotipográfica y pues muy interesante. Muy interesante sobre todo porque es muy metódico, muy sistemático, muy detallado y efectivamente ahí sí que encuentras la información de los pasos que tienes que hacer. Incluso con el corrector, ¿cómo se llama? Con el editor se llama Microsoft Word, dice paso a paso cómo tienes que hacer para hacer esta corrección ortotipográfica. Entonces, este vídeo de YouTube, ya digo, lo pongo ahí en el enlace y a mí me ayuda mucho, creo que es un gran recurso. Y una idea que saco de ahí es que muchas veces cuando hablamos de corrección ortotipográfica nosotros pensamos, bueno, yo ya sé ortografía, yo no cometo fallas ortográficos, no cometo faltas de ortografía. Es muy fácil que efectivamente tengamos una ortografía de alta corrección, pero a poco que tengamos uno o dos fallos em, que nos causen problemas, pues eso va a llamar la atención. O sea, que no queremos que nuestro texto sea mm, muy bueno, sino que nuestro texto, en este sentido ortotipográfico, sea perfecto, porque es lo que espera un editor, o casi perfecto. A ver, yo no lo he hecho, pues he intentado que sea lo mejor posible, pero bueno, digamos que nuestro nivel, no, con nuestro objetivo es que haya cero fallos ortográficos. Por ponernos un ejemplo, yo tengo ciertas dudas con el lo y el le, ¿vale? El tema del loísmo y el leísmo. Pues, tengo un concepto medianamente claro en la cabeza. Yo cuando me pongo a analizar mi texto, veo que muchas veces tengo fallos ahí. Entonces, eso lo he ido corrigiendo. Entonces,
Ya digo que puede haber fallos ortográficos que no tengamos detectados. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda cuestión es la tipografía. Cuando escribimos, pues a mí por lo menos me pasa, cuando escribo, hago un archivo del ordenador y busco el tipo de letra que más me atrae, eh, más cómodo me resulta a la hora de escribir. Pero cuando nosotros mandamos nuestro texto en una editorial, hay una serie de convenciones que se esperan en cuanto a sangrías, en cuanto a tipos de letra, en cuanto a márgenes, etcétera. Este tipo de convenciones hay que seguirlas. Digamos que si no las seguimos, pues una vez más causamos mala impresión. Al revés, si las seguimos, damos un aspecto más profesional. Em, He visto distintas páginas web con convenciones. Os digo desde ya, si estáis acostumbrados a leer en inglés, como me ocurre a mí, tened cuidado porque las convenciones en las novelas, en ficción y en inglés son distintas. Por ejemplo, el tema de los diálogos, ¿vale? Los diálogos en las novelas en inglés se marcan con comillas y en español se marcan con guión largo. Lo que se llama guión largo. En el vídeo que os decía de Seattle Escribe y en la página web que os pongo, menciona este guión que os digo y cómo se puede formar. Em, que bueno, os adelanto si no queréis ver el vídeo. Os adelanto que en el teclado en español se hace con Alt G R y el signo menos. Vale, esto es el guión que se espera en un diálogo. Pero bueno, hay mucho más en todo esto, entonces os recomiendo que si os toméis la corrección ortotipográfica en serio, y os recomiendo que lo hagáis, o bien os gastéis el dinero en pagar un instituto tipográfico, o bien buscáis estos recursos que os digo para hacerlo de la manera más sistemática posible. Bueno, pues ya digo que am, no me resulta la parte más divertida ni mucho menos de la creación y la publicación de una novela. Lo que me gusta de esta parte es que es la parte más próxima al final. Una vez cuando que estoy haciendo la corrección ortotipográfica ya sé que lo siguiente ya es el registro o el envío a publicación. ¿Vale? Entonces esto es muy interesante. Y, y da mucha ilusión ver también un manuscrito hecho por uno y ver que ya tiene una forma y ha perdido una apariencia de una novela real que puede ser publicada. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar sobre el tema de la corrección ortotipográfica. Y bueno, os recuerdo una cosa que suelo decir en los episodios, creo que hoy no lo he dicho al principio, os lo comento desde ahora, os lo comento ahora mismo. Yo no soy, no me considero ningún experto ni en escritura, ni en tema de edición, publicación de novelas, pero sí que es un tema que me interesa mucho. Y entonces pues yo voy aprendiendo y lo que voy aprendiendo pues lo procuro ir compartiendo aquí en el podcast y en el blog. Aunque en el blog, básicamente lo que podéis encontrar en el blog es lo que estáis encontrando aquí en este podcast. Y, y nada, pues animarnos a hacer este mundo mejor con vuestra escritura. Em, Espero que os siga, os guste este contenido que estoy publicando y cualquier comentario, cualquier feedback que tengáis, feedback, un anglicismo, vamos a ver, cualquier opinión que tengáis eh, me ayuda em, a saber si este material es interesante para vosotros, hasta qué punto, si hay dudas que queréis que abordemos en algún episodio, etcétera.
Bueno, pues espero que os resulte muy útil todo este contenido. Animaros a escribir, que es lo más importante de todo esto, y mi motivación para hacer estos episodios. Y bueno, pues espero que seáis muy creativos y muy felices y os espero en el próximo episodio. Hasta pronto, adiós.